Como les decía, nos acompaña el diputado de Compromís, Joan Baldoví. Bona nit. Hola, bona nit, buenas noches. Bueno, Toni Cantó, que es valenciano, es una de las figuras desde ayer a las 8 o 9 de la tarde que está polarizando medios, comentarios en las redes, reacciones. Usted, que imagino que lo conocerá, de la trayectoria también en Valencia, o por lo menos tendrá una opinión de este movimiento, ¿qué le parece? Bueno, Toni Cantó nació en Valencia. Valenciano ha demostrado poco amor a los valencianos cuando, sin venir a cuento, ha dimitido a la primera de cambio de su responsabilidad, de su contrato con los valencianos para fichar aquí en Madrid. Mi impresión es que justo esto es lo que desacredita la política. Ver a un señor que cambia tantas veces de partido, que es capaz de decir esta cosa y la contraria en apenas unos meses. Yo creo que al final, en fin, algunos llevamos toda una vida con las mismas convicciones y con el derecho a cambiar cuando toca de opinión, como decía mi paisano Joan Fuster. Pero, en fin, estos cambios a mí me parecen como muy obscenos. Y lo del empadronamiento, que también ha dado lugar a comentarios. De momento hay que ver qué va a pasar. Ayuso parece que de momento dice que bueno, eso hay que hablarlo. Luego está el tema de si se ha empadronado o no, que parece por las últimas noticias que legalmente aún no. No sé cómo lo ve usted. Mira, si se empadronó mientras aún estaba en Ciudadanos y estaba preparando su desembarco en el PP, me parece obsceno. Y si al final no se ha empadronado y no puede presentarse en las listas, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Aún le pasa poco. Las elecciones de Madrid, usted las ve porque es valenciano, pero está aquí en funciones de diputado nacional, y por la influencia que puede tener en el reacomodo político español del panorama. Todo surge tras la moción de censura de Murcia, que hace tirar varias fichas del tablero, estas elecciones, el reacomodo del PP con Vox, como se comenta, ¿cómo puede encajar o cómo puede alterar la política nacional? ¿Cómo puede alterar la política nacional? Sí, las elecciones de Madrid. Mire, yo creía que no lo diría nunca, pero me gusta el sosiego, la tranquilidad, en fin, la gestión que se está haciendo en mi tierra, lejos de la vorágine que se vive aquí en Madrid. Lo que está claro, y lo vemos cada miércoles en la sesión de control, es que algunos han empleado el gobierno de Madrid para hacer política contra el gobierno del Estado. Y a mí me parece que, en fin, que no es la mejor manera de hacer política. Yo creo que la presidenta de Madrid debería de estar más preocupada por la salud de los madrileños, por el bienestar de los madrileños, y no convocar unas elecciones solo en clave partidista, dejando colgados, por ejemplo, las ayudas a autónomos y a pymes, tanto que habla de salvar la economía de Madrid, y es capaz de convocar unas elecciones para, en fin, para beneficio propio, dejando colgados a la gente. Sinceramente, ahora mismo me gusta más lo que está pasando en Valencia, aunque sea más aburrido. Se comenta mucho, elecciones en medio de pandemia. Llegan datos de pequeñitos, ligeros repuntes de dos puntos, también en Europa. Ahora le pregunto por la situación de los viajes, pero ¿qué impresión tiene con los datos que ya habrá acumulado como dirigente político de lo que le dan o dicen los epidemiólogos o los virólogos o los responsables del gobierno de lo que viene ahí? ¿Es una cuarta ola? Pues, ¿O qué hay que hacer o cómo hay que tomarlo? Mire, yo empecé haciendo una hoja de cálculo en marzo, porque teníamos mucho tiempo en marzo. Del año pasado. Del año pasado. Y, en fin, con algunos días que me he pasado, pero he hecho una hoja de cálculo. Claro, yo veo la evolución. Estábamos muy bien y de repente empezamos a ver ya signos otra vez de que empieza a repuntar. Yo creo que esto nos demuestra, y nos demuestra, por ejemplo, lo que hemos hecho en Valencia, que a veces es necesario hacer sacrificios
y dedicar recursos públicos a ayudar a aquellos que obligamos a hacer más sacrificios que no lo que se está haciendo en otros sitios, entre ellos Madrid, que se deja de ayudar, pero se permite banda ancha. En este sentido, yo siempre he sido partidario de lo que digan los que lo entienden, los científicos, los epidemiólogos, en definitiva, la gente que conoce el problema es a la gente que tenemos que hacer caso. ¿Y qué habría que hacer, digamos, en ese sentido? Porque Madrid, digamos, tiene una forma de actuar distinta y además presume de eso Díaz Ayuso. No sé si al final tendrá buen resultado o no electoral, pero de lo que estamos viendo, de los datos de esa hoja Excel que usted ha descrito desde marzo, que es lo que viene, hay que volver a... Bueno, hemos visto hoy lo que decía, por ejemplo, la embajada francesa y enseguida le pregunto por ello. Mire, yo veía a principios de enero, en fin, la gente que moría en mi tierra. Yo cojo los datos de mi comunidad autónoma y veía a la gente que moría. Tomamos medidas drásticas, medidas que costó de tomar y que, en fin, costaron de tomar. Pero finalmente, de estar en la cima de contagios, en la cima teníamos las UBIs más llenas de todo el Estado, a estar en lo más bajo, en niveles mucho más bajos. Eso quiere decir que cuando se toman medidas, funciona. Y ya sé que como político a veces tenemos que tomar medidas que no nos gustan, pero yo creo que salvar una vida es siempre muchísimo más importante que salvar un negocio. Y a los negocios lo que hay que hacer es ayudarles con recursos. Por ejemplo, en la hostelería de Madrid, que es un tema recurrente y que va a ser de los que formen parte de la campaña electoral. Ayuso presume de que ella ha conseguido mantener ese tejido del sector tan importante para Madrid en pie gracias a medidas relajadas. ¿Ustedes apuestan por otra cosa? Nosotros hemos apostado justamente por hacer el plan Resistir, que es justamente a aquellas personas que hemos obligado a cerrar, ayudarlas. Mire, pasamos mucho tiempo sentados y encerrados en el Congreso. Y cuando salgo, 8:30, 9 menos cuarto, a mí me gusta ir a caminar por Madrid, sin rumbo fijo. Por las calles, me da igual qué calles. Voy hasta que llega el toque de queda, voy caminando. Sinceramente, coincido con el señor Revilla. A mí he visto cosas que me asustaban en Madrid. Lo de Revilla es lo que dijo a micrófono cerrado, de que sí, ojo que en 20 días... Exacto. Lo que puede pasar en Madrid. Bueno, junto con Ceuta y Melilla tiene los niveles más altos. Veremos lo que pasa. A mí, sinceramente, me asustaba lo que veía en el interior de muchos bares y de muchos restaurantes. El tema de los franceses. La embajada francesa ha hecho primero un tuit porque Mónica García decía que Ayuso solo fomenta el turismo de borrachera y se asociaba eso con la llegada masiva de turistas francesas que vemos desde hace fines de semana, unos cuantos fines de semana, en Madrid sobre todo. Primero hubo un tuit crítico, luego hoy lo ha cambiado y ha puesto la embajada que recomienda no viajar a España por cuestiones de ocio. El alcalde dice que es un ocio cultural, no que es un ocio de cafetería o de after hour. ¿Y usted cómo lo ve? Mire, yo voy de Atocha al Congreso caminando. Me gusta mucho caminar. Y yo no veo colas en el Museo del Prado, ni veo colas en el Museo Thyssen, en fin, ni veo colas en la obra cultural de la Caixa. En cambio, voy por el centro, Plaza Tirso de Molina, en fin, por Lavapiés, y oigo mucho francés y otros idiomas muy alegres. Quiero decir, a mí me preocupa porque veo cosas que digo, que no pase nada con el tiempo. Y oiga, de aquí al 4 de mayo veremos qué pasa. Me gustaría que no pasara nada, ¿eh? Y lo digo con el corazón, ¿eh? Lo digo con el corazón. ¿Qué impresión tiene? Ya no le pregunto por eso, sino por la expectativa electoral. Usted, digamos, que es de una formación que esté ligada a Más País, de la que forma parte Mónica García. ¿Usted qué impresión tiene? ¿Le llega algo más allá de las encuestas de cara al 4 de mayo? Mire, yo, si no fuera un optimista recalcitrante, no estaría en política porque me he llevado todas las leches políticas yo llevo desde los 16 años en política
y bueno, entré, llegué, en fin, llegué alcalde con casi 50 años, o sea, y llevo desde los 16, o sea que con una perspectiva. Yo creo que hay partido en Madrid, creo que hay partido. Creo que con la irrupción de Pablo Iglesias, creo que Podemos asegura no perder su representación. Creo que las encuestas están apuntando que Más País, lejos de descender con la entrada de Pablo Iglesias, se mantiene. Y creo que hay partido. Hay partido. Ayer en el Congreso me acerqué a Edmundo Val y le dije, bueno, sabes que no comparto muchas de las cosas que dices y otras sí, pero te deseo suerte porque yo creo que sería importante que Isabel Díaz Ayuso no consiguiera una mayoría absoluta y sería importante que no la consiguiera con la ultraderecha. Y yo diría una sola cosa, que la gente cuando fuera a votar pensara no en quién es capaz de hacer el movimiento más audaz, no quién es aquel que es capaz de generar más polémica, sino aquella persona que sea capaz, en estos 2 años que va a tener de gobierno, de ayudar más a las personas que viven y trabajan en Madrid. Y espero que eso repercuta en que haya un gobierno progresista. Ahora le pregunto por las relaciones con el gobierno, pero para acabar con esto de Madrid, porque son unas elecciones que afectan al mapa político de toda España, eso es sin discusión. Habla usted de Ciudadanos, que le desea suerte a Abala, aunque no comparte muchas cosas con él, no sé si por una cuestión de dignidad o de resistencia, pero le quiero preguntar si es bueno para la actuación de la alternativa, ustedes que la plantean desde la izquierda, al gobierno de la derecha, o de la derecha y la ultraderecha, como califican ustedes a Vox, si es bueno o no que supere el 5% y entre en el juego también Ciudadanos, si ustedes pactarían de alguna manera con Ciudadanos. Nosotros, la formación de Más País lo ha dejado meridianamente claro. Y también ha dicho una cosa, yo creo que importante. ¿Cómo le hubiera ido a Ciudadanos? Ahora no estaría como está Ciudadanos en Madrid, seguro. Habría un gobierno estable y se podría gobernar. Yo les recuerdo que cuando estuvimos negociando en el 2016, Izquierda Unida, que aún no era Unidas Podemos, era Podemos, Izquierda Unida, Compromís y Podemos, estuvimos negociando con Sánchez. Finalmente Sánchez nos salió con aquel acuerdo con Rivera. Compromís fue el único partido que se sentó con Ciudadanos y con el PSOE para hablar de gobierno. Para nosotros lo importante no es el quién, es el qué. Y creo que hay cosas en las que nos podemos entender y otras que evidentemente estamos a años luz. Hoy se ha reunido la comisión o el pacto antitransfugismo. De momento se deja para una comisión de expertos, si he entendido bien, antes de empezar y de sentarme aquí en el plató, la calificación de los diputados o exdiputados de Ciudadanos en Murcia como tránsfugas. ¿Usted necesita esperar a la comité de expertos? No. Y no necesitan esperar todas las formaciones que estaban en el pacto, excepto el Partido Popular, que es el único beneficiado de este episodio absolutamente claro de transfugismo político. Yo creo que es un caso claro de transfugismo y evidentemente que el Partido Popular, porque le beneficia, se esté, en fin, diciendo que no, me parece pues muy poco coherente por su parte. Ayer se despedía Pablo Iglesias del Parlamento y, como es habitual, ha tenido su ración de encuentro dialéctico, normalmente con Teodoro García Egea, sí, que es, digamos, son los dos actores alter ego que hay, digamos, en muchas de las reuniones o encuentros parlamentarios. Su anuncio de denuncia, que creo que ha formalizado contra el PP por transfugismo y contra Teodoro García Egea, ¿cree que tiene base? Digamos, me refiero judicialmente, más allá de las consideraciones políticas. ¿Usted, por ejemplo, lo hubiera hecho? Yo creo que no va a llegar a ningún sitio, sinceramente. Creo que más allá del golpe de efecto de ayer, creo que desgraciadamente no llegará a ningún sitio, creo. Pero en fin, a veces la política se ha convertido en golpes de efecto. Yo lo estaba comentando antes de entrar aquí. La semana pasada, las 6 primeras preguntas que se hicieron en la sesión de control, las 3 al presidente, la de la ministra Calvo y las 2 a Pablo Iglesias, de las 6,
5 tenían que ver con la campaña electoral de Madrid. Y una, que fue la de Íñigo Errejón, tenía que ver con una cosa importantísima, como es la salud mental, que puede ser la nueva pandemia. Y se habló bastante de eso. Afortunadamente, pues gracias al impertinente del Partido Popular, que lanzó aquel grito absolutamente, en fin, impresentable, se acabó hablando de lo importante y no de lo accesorio, que era el lío, en fin. ¿Cómo son sus relaciones con el gobierno? Porque ustedes son uno de los socios de investidura, los apoyan habitualmente. Se ve, incluso en esa pregunta a la que usted se refiere, que hay una buena relación pues, de más país, el partido con el que fueron ustedes coaligados en las elecciones entre Errejón y Pedro Sánchez, pero la relación, ¿cuál es? Hoy, por ejemplo, hubo el plan de ayudas y todos los que apoyaron o los que se abstuvieron le criticaron que el gobierno no negocia o que negocia en el último momento, tarde, mal y arrastro. Y ustedes se lo dicen cada sesión, pero sigue pasando lo mismo. Sí, sigue pasando lo mismo. Y yo creo que, en fin, aquí había poca cultura, sobre todo, no en los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero en el Gobierno de España había poca cultura de gobiernos de coalición. Y yo creo que es manifiestamente mejorable. Creo que el Gobierno muchas veces no tiene en cuenta que no tiene mayoría absoluta, no tiene en cuenta que sin esa mayoría progresista que lo apoyamos, el decreto de hoy no hubiera salido. Y a veces, tantas veces va el cántaro a la fuente que alguna vez se puede romper. Yo siempre le digo al Gobierno que cuide a los socios. Yo he votado hoy a favor, porque he votado a favor a pesar de que no han negociado. No han negociado con las comunidades autónomas. Han decidido entre ellos dos solos cómo se repartía. Pero creo que lo importante es que llegue ese dinero que ya tenía que haber llegado a los autónomos, a las empresas. Y por eso he votado a favor. Pero no han tenido ni la delicadeza de preguntarme, bueno, sí, me preguntaron qué iba a votar, pero el mismo día. El mismo día. Pero eso se lo transmiten ustedes y Hombre, los socios. tanto que lo transmito. En cada ¿Y toman reunión. nota, me refiero? Poca. He de decir que en algún ministerio, y puedo decir 2 ministerios, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transición Ecológica, antes de presentar cualquier iniciativa, la consultan con todos los que... Pero hay otros ministerios que consultan poco, El de Hacienda, poco. Me cita usted a Yolanda Díaz, por lo tanto. Sí. ¿Qué piensa de su figura política ahora que va a estar más incluso en el foco mediático y político con la renuncia en el Parlamento de Pablo Iglesias y en el Gobierno? Yo creo que ha demostrado que es una buena ministra, ha demostrado, yo creo que unos valores importantísimos cuando uno tiene un cargo, sea el que sea alcalde, presidente de comunidad autónoma, y es capacidad de llegar a acuerdos. Esa es la cultura política que a mí me gusta. Es decir, que antes de sacar un decreto me lo manden y me diga, mira, este decreto lo vamos a hacer por esto, por esto, por esto. No hemos hecho esto por esto y por esto. ¿Qué os parece? Decidnos sí. Yo creo que eso es, digamos, lo elegante. Eso es lo que tiene que ser. Y una persona que es capaz de llegar a acuerdos con la patronal y con los sindicatos, creo, y con la mayoría que sustenta, creo que es una persona que puede, en definitiva, hacer un buen papel. ¿Cree que mejora el Gobierno la posibilidad de diálogo, eso que usted se quejaba de que hablen poco con ustedes? ¿Qué puede mejorar? Porque va a ser vicepresidenta, tercera, pero vicepresidenta. Yo tengo la virtud o el defecto de ser muy claro. Sí, va a mejorar. Creo que, visto como lo veo, con Yolanda mejorará el entendimiento. Yo creo que dentro del Gobierno y del Gobierno con los socios. Una o dos preguntas y ya le cedo el turno a los compañeros. Se habla mucho del rescate de Plus Ultra, de la compañía aérea. ¿Qué impresión tiene usted de todo lo que vamos conociendo? No me gusta. En fin, no acabo de ver, yo no he entendido las razones últimas de por qué se rescata a esta compañía y no otras muchas compañías. Sinceramente, no veo qué tiene de estratégica esta compañía. Y por último, de las respuestas que ayer escuchábamos de los dos expresidentes del Gobierno y del PP, de las respuestas que hoy hemos escuchado de algunos altos dirigentes del PP, de lo que hemos visto hoy en la comisión sobre la Kitchen, ¿alguna valoración, alguna opinión, alguna impresión?
Una de dos. O mienten como bellacos o en qué manos teníamos el gobierno. Porque si unos señores que son los responsables del partido no saben cómo se pagaba un acto en una plaza de toros abarrotada, no saben lo que cuesta esto, pues en fin, me parece como muy irresponsable. Yo creo que no se los cree ni los amigos. Bueno, turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis. Empezamos por Javier García Vila. Pues lo tenía aquí apuntado y quería preguntarle precisamente por el asunto de Plus Ultra, que es verdad que se ha complicado en los últimos días. Estamos conociendo cosas que hacen, por lo menos, dudoso el rescate. No digo que sea ilegal, no estoy diciendo eso ni mucho menos, que estoy seguro que es legal, pero por lo menos dudoso. Y la pregunta, señor Valdovilla, es si usted estaría dispuesto a apoyar la creación de una comisión de investigación en el Congreso para obligar al Gobierno a explicar exactamente por qué se ha rescatado esa línea aérea. Estaría dispuesto, sí. Yo creo que... yo siempre digo una frase que decimos mucho los valencianos: cuanto más claros, más amigos. Y por tanto, que sepamos claramente por qué se invierten 53 millones en una compañía que, por lo que sabemos, tampoco es tan estratégica y no en otras compañías y que legítimamente podrían merecer también el mismo trato. Marisa. Pues yo quería preguntarle por la Ley de Función Pública que se ha aprobado hoy en Valencia y que establece el requisito para los funcionarios que trabajen allí de conocimiento del valenciano, pero deja el desarrollo de ese requerimiento a expensas de un reglamento que Compromís siempre ha mantenido que las condiciones, que no tenía que haber condiciones, que el conocimiento del valenciano, fuera cual fuera el puesto de la función a la que se llegara, tenía que saberse. ¿Usted no cree que eso al final puede traer inconvenientes, como sucedió en Baleares, que de repente en los hospitales se encontraron sin determinados especialistas médicos porque no hablaban mallorquín? Mire, yo le diré una cosa. Un señor o una señora que es capaz de aprobar una carrera de 6 años, que es capaz de estudiar un temario como el MIR, puede aprender una lengua latina o entenderla sin ningún problema. Yo tengo médicos de cabecera sudamericanos que no tienen ningún problema en atenderme cuando me dirijo a ellos. Por tanto, creo que se está politizando una cosa. Y oiga, si uno quiere ser funcionario, y mi lengua es también oficial en mi tierra, pues hombre, hay no sé cuántas comunidades autónomas sin lengua oficial. ¿Quiere venir a la mía? Pues lo mínimo es que me entienda, que yo me pueda expresar en esta lengua. Jesús. Sí, si no fuera por las convocatorias de elecciones anticipadas en Madrid o la confrontación política, probablemente, además de la crisis de salud pública, estaríamos hablando de esos fondos europeos que pueden ayudar o pueden empujar mucho más a la salida, a la superación de la pandemia. Por la información de la que dispone, ¿cree que está bien enfocado el reparto por comunidades autónomas de esos fondos y que llegarán a tiempo por las necesidades que hay? Mire, yo hablo con miembros del gobierno valenciano, de diferentes consellerías, y la verdad es que saben muy poco. Es decir, no saben ahora mismo cómo se van a repartir. Y en eso yo creo que, insisto, tendría que haber más transparencia. Y nosotros siempre hemos apostado por que se gestionen desde la proximidad. Yo entiendo que quien conoce mejor que nadie ahora mismo los problemas, digamos, del tejido empresarial valenciano es nuestro consejero de Economía. Por tanto, nosotros apostamos, primero, porque haya más transparencia y porque haya proximidad para que eso pueda llegar. Y finalmente, con lo que estamos tardando, porque a mí me dicen, es que no nos dicen nada, yo ayer mismo tenía una reunión con el ministro de Ciencia para ver cómo se iban a repartir los fondos. Se desconvocó por la mañana esta reunión. Me parece que se está yendo demasiado lento. Es mi impresión. Joan Baldoví, diputado de Compromís. Muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública. Muy buenas noches. Buena nit.
Bona nit y ha sido un placer estar contigo una vez más. Muchísimas gracias. Las 10:35. Los Reyes...